Ahora bien, ustedes van a ver que en muchos lugares se habla acerca de la reconstrucción del tercer templo como uno de los requisitos para la venida del Señor. Seguramente ustedes lo han escuchado esto. Sin embargo, yo me he encargado muchas veces de decir que esto no es así. La reconstrucción del templo no es un requisito para la venida del Señor. Ahora, toda esta cuestión de la recuperación del templo y algo, ¿tiene que ver con la venida del Señor? Sí, tiene que ver. Pero ¿cómo tiene que ver? Miren, Daniel capítulo 12, versículos 9 al 11, dice lo siguiente. Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. O sea, hago un comentario al margen. La indicación que le está dando es que las palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, ¿sí? Pero sabemos que estamos en los Saharita y Amín, en los tiempos del fin. O sea que estas palabras proféticas de Daniel se van a empezar a abrir. Versículo 10, Daniel 12:10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bueno, estos son 1290 días, da 3 años y medio. Estos son los 3 años y medio de los cuales ustedes han escuchado hablar tantas veces, ¿sí? Durante el tiempo en el cual se van a detener los sacrificios y después llegaría la venida del Señor. Ahora bien, antes de que se detengan los sacrificios, es necesario que los sacrificios sean reiniciados. Por eso es que muchos piensan que se necesita un templo, ¿sí? Esto es lo que hace que muchos piensen que se va a reconstruir el templo y que por eso van a iniciar los sacrificios y luego los sacrificios se van a cortar, ¿verdad? Y ahí vendría el Señor. Ahora bien, esto es un error y voy a decir por qué. Para hacer sacrificios no es necesario un templo. Lo que se necesita es el altar de los sacrificios. En tiempos de Esdras, y vamos a ir a Esdras capítulo 3, versículos 1 al 6, escuchen bien, esto me estoy refiriendo a los tiempos en los cuales Esdras reconstruyó el templo, ¿sí? Bueno, Esdras 3, 1 al 6 dice así, cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar al Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moshe, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Yahweh, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Yahweh, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Yahweh. Desde el primer día del mes, desde el mes séptimo, comenzaron a ofrecer holocaustos a Yahweh, pero los cimientos del templo de Yahweh no se habían echado todavía. O sea, en tiempos de Esdras, se comenzaron los sacrificios sin que estuviera el templo. Por eso repito, el templo, el tercer templo de Jerusalén, no es necesario para que comiencen los sacrificios. Ahora bien, ¿para qué será necesario entonces un supuesto templo? Bueno, ahí tendríamos que ir a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Hablando del maligno, ¿sí? O sea, del anticristo, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bueno, aquí sí parece necesaria la construcción del templo. O sea, para que el anticristo se coloque a sí mismo como Dios, acá dice que se sienta en el templo de Dios. Pero hoy el templo de Dios no existe. Hoy no está el templo en Jerusalén. Entonces, es por este motivo que muchos piensan que para que el anticristo se instale como Dios es necesario el templo. Pero no es necesario el templo para hacer los sacrificios. ¿Por qué estoy diciendo esto? Que tranquilamente podrían empezar los sacrificios sin que esté el templo. Lo importante sería que estos se hagan en un lugar, ¿sí?, que pertenezca al monte del templo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando estas cosas ocurran, ahí sabremos que estos eventos profetizados están comenzando. Ahora vamos a ir a otro tema,
¿Sí? Creo que les di un panorama bastante grande de todas estas cuestiones, que muchas de ellas tienen que ver con política internacional. No nos olvidemos que el anticristo es un líder político. ¿Sí? Bien, vamos al segundo de los temas. Para el segundo de los temas también les voy a mostrar una imagen. Esto que les estoy mostrando es un mapita de un extracto de lo que sería de una parte de Medio Oriente. ¿Sí? Bueno, esto que tenemos acá es Turquía. Esto que tenemos acá es Siria. Esto que tenemos acá, ¿sí? Que se ven estos límites, esto es Irak y esto es Irán. ¿Sí? Persia, Sinar, como le quieran llamar, pero actualmente se llama Irán. El terremoto pegó así. Acá vemos los dos grandes ríos, importantes ríos, que conformaron la llamada Mesopotamia. ¿Sí? Mesopotamia significa meso, significa en medio, potamo significa río, o sea, esta región que estaba entre este río que es el Éufrates y este que es el Tigris, ¿sí? Ambos desembocan en otro río que es el Yak al-Arib, ahora vamos a hablar de esto. Bueno, entre ambos se ubica la Mesopotamia asiática. Bueno, quiero hablar específicamente del Éufrates, ¿sí? De este río que les estoy marcando con el puntero, del Éufrates. El Tigris también es importante, pero el Éufrates es del cual quiero hablar. El Éufrates lo vamos a encontrar muchas veces en las Escrituras. Lo tenemos, por ejemplo, en Génesis 2.10, ¿sí? Génesis 2.14. En Génesis 2.10 ustedes van a ver, dice que del Gan Edén, del huerto del Edén, salía un río para regar el huerto y que luego se repartía en 4 brazos. El cuarto brazo, ¿sí? de este primer río era el río Éufrates. ¿Sí? Es el cuarto de los brazos en los cuales se dividía el río que nacía en el Edén. O sea que este río, el Éufrates, tiene miles de años. O sea, este río está desde los tiempos de Adán y Eva, seamos claros. Bueno, en Génesis 12:15 se nos habla de Abraham cuando toma a Sarai y a Lot y todos sus bienes y parte de Aram. Y sabemos bien que para partir de Aram e ingresar en la tierra de Canaán, Abraham cruzó un río, por eso se le llama el hebreo, el primer hebreo, el ibrit que significa cruzar, ¿sí? ¿Y qué río cruzó Abraham? El Éufrates, precisamente. En Génesis 15:18 se nos habla de el pacto que hizo Yahweh con Abraham, y donde le dice, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto, que no es el Nilo, voy a aclarar esto, es un río que estaba más hacia Israel, ¿sí? No es el Nilo. Repito, dice, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Bueno, a lo largo de la Biblia, al Éufrates se lo va a llamar el río grande, ¿sí? Entonces, el Éufrates es uno de los límites de la medida original de la tierra prometida dada a Abraham. O sea, desde acá para acá, todo esto iba a ser la tierra prometida dada, que prometida a Abraham, perdón. Esto se repite también en Éxodo 23:31, donde dice, y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de mí. ¿Sí? Ahora bien, luego vamos a tener varias alusiones en Crónicas, en Samuel, pero hay ciertas alusiones que me interesan mucho, que aparecen en el libro profético de Jeremías. Ustedes pueden tener en Jeremías 2:18, se habla del Éufrates. En Jeremías 13:4 se habla del Éufrates. En Jeremías 13:5, ¿sí? 13:6, 13:7. En todos ellos van a encontrar profecías que se refieren al Éufrates. Recomiendo que lo lean. Luego van a leer en Jeremías 46:2, que también se habla del Éufrates. Jeremías 46:6 y Jeremías 46:10. En todos ellos se hablan del Éufrates. Recomiendo que lo lean, porque el Señor les va a mostrar cosas interesantes de ahí. Y finalmente se habla en Jeremías 51:63. ¿Sí? Es el profeta en el cual más se habla del Éufrates. Ahora bien, ¿cuál es la importancia del Éufrates? El Éufrates es uno de los más grandes ríos de Asia. Como les dije, nace en Turquía. Lo voy a decir nuevamente. Nace acá en Turquía. Esto es la península de Anatolia. Continúa por Siria y finalmente, a través de Irak, desemboca en el Golfo Pérsico. Éufrates en hebreo no se llama así, sí, lo de Éufrates viene del idioma griego, Eufrates. En hebreo es Ferat.
En hebreo significa, es una palabra desusada, ¿sí? Hay muchas palabras en la Biblia que no son palabras que se utilizan actualmente. Es una palabra desusada que significa brotar o corriendo, ¿sí? Como que brota en algún lugar y corre. Como les decía, es un río muy importante. Les quiero dar datos de esto. Van a ver por qué es tan importante que hoy me esté dedicando a la geografía. Pido disculpas si a alguien no le interesa o no le interesaba la materia de geografía en el secundario, pero van a ver que es importante. Bueno, como les decía, el río Éufrates se encuentra con el Tigris, este que yo les he mostrado aquí, y finalmente ambos, el Tigris y el Éufrates, desembocan juntos en otro río, ¿sí? Otro río que se llama Yat el Arab y que desemboca en el Golfo Pérsico. El Éufrates es un río muy largo, tiene 2.780 kilómetros de longitud, y aunque nace en Turquía y pasa por Siria, la mayor longitud la tiene en Irak. En Turquía tiene 526 kilómetros, en Siria tiene 675 y en Irak tiene 1.200 kilómetros. Sin embargo, aun cuando tiene esta longitud tan grande en Irak, Irak es el último de los países en aprovechar el río. Les comento algo, cuando uno muestra un río, por ejemplo, esto se aprende en geografía, uno ve a dónde desemboca. ¿Sí? Hay un dicho que dice que todos los ríos van al mar, y básicamente es cierto. Casi todos los ríos desembocan en el mar. Entonces un río se marca desde donde empieza hasta donde termina, que es en el mar. El Éufrates empieza acá y va caminando por acá, por acá, por acá y desemboca en el Yat el Arab y termina en el mar. ¿Qué significa esto? Que antes de pasar por Irak, pasa por Turquía y por Siria. Lo cual no es una tontería, porque estos dos países, Turquía y Siria, han hecho proyectos muy grandes para aprovechar este río. Por ejemplo, Turquía hace unos años encaró un proyecto que le llaman Proyecto del Sudeste de Anatolia. Esto incluía la creación de 22 represas, ¿sí? Una represa cambia completamente la forma de un río e incluso hace que lo que está después de la represa reciba menos agua. ¿Por qué? Porque la represa contiene el agua del río y aprovecha para hacer energía hidroeléctrica, ¿sí? Por ejemplo, Emiliano y Ximena viven en Salto, frente al río Uruguay, donde hay una represa. Ellos me explicaron que, por ejemplo, ese lugar se llamaba Salto porque antes había una represa, antes había saltos ahí que fueron aprovechados para hacer una represa hidroeléctrica. ¿Qué ocurre? Cuando uno hace una represa, contiene el agua y el lugar que le sigue recibe menos agua. Entonces, imagínense que si yo hago represas en toda esta zona y en toda esta zona, acá Irak va a recibir mucha menos agua. Si acá yo tengo un caudal de 700 u 800 metros por segundo, metros cúbicos por segundo, acá me va a llegar 100 metros por segundo. ¿Y eso qué significa? Que la gente que vive por acá va a tener menos agua, va a poder aprovechar menos agua para los cultivos, va a tener menos agua para la vida, en definitiva. ¿Sí? Y todo eso va creando un cierto problema ecológico. ¿Sí? Bueno, de hecho, todo esto ha creado grandes problemas en Turquía también. ¿Por qué? Porque esta zona donde los turcos han hecho represas es la zona donde están los kurdos. ¿Vieron que yo les hablé recién de los kurdos? Los kurdos que eran apoyados por Suecia y por Finlandia, ¿sí? Y que como Turquía les dijo, si quieren ingresar en la OTAN a Suecia y a Finlandia, tienen que dejar de tener relaciones con los kurdos. Bueno, Finlandia dijo, está bien, quiero entrar en la OTAN. Chau, kurdos. Suecia dijo que no. Por eso se da esa escalada en contra de Turquía también, donde un político sueco, como les conté hoy, quema un Corán. Lo cual no es una pavada, ¿eh? Y lo hace frente a la embajada de Turquía. Eso en otro momento es prácticamente una declaración de guerra. Bueno, toda esta zona es zona de los kurdos. Para hacer estas represas y todo esto, los turcos desplazaron poblaciones kurdas, aldeas, hicieron un desastre y mataron a un montón de gente también. Pero finalmente hicieron sus represas, acá y acá. Esto generó que el río tenga menos agua, ¿sí? Y que sobre todo los iraquíes sufran mucho estas cuestiones de no tener agua. Bueno, en toda esta región que yo les he mostrado es donde antiguamente comenzaron las primeras civilizaciones del mundo. Los sumerios, los acadios y lo más importante, los babilonios y los persas medos o medo-persas. ¿Sí? Ustedes recordarán Babilonia, la Torre de Babel, recordarán a Nabucodonosor. Bueno, todo eso se dio en esta región. Todo esto van a ver que es muy importante. Bueno, según estudios, y no es casual el país que le voy a decir que lo ha hecho, según estudios de la Universidad Tecnológica de Suecia, las precipitaciones que hubo en Irak disminuyeron cada vez más. ¿Sí? Hay autoridades de Irak que están acusando a Turquía de reducir el caudal del río Éufrates
en los últimos años, lo que llevó a que un 90% de los cultivos se hayan perdido. Siendo el Éufrates el río principal, generador de agua potable para toda esa zona y para producir alimentos, imagínense lo que ha generado precisamente todo esto. Bueno, ahora les voy a mostrar una imagen actual del Éufrates. Miren el Éufrates. Imagínense si este es un puente, ¿sí? Si este es un puente que estaba hecho para cruzar por el río, miren lo que es actualmente el Éufrates. Es este hilito de agua. Esto es el Éufrates en la actualidad. Imagínense que el agua llegaba hasta acá arriba. Seco completamente. Bueno, les voy a contar algo anecdótico. Ustedes saben que hay sequías en todo el mundo. En Argentina estamos sufriendo una sequía importante. En Europa, la sequía ha provocado la aparición de lo que se llaman Hungersteine. Hungersteine en alemán significa piedras del hambre. Y ustedes dirán, ¿pero de qué me está hablando, Ricardo? Bueno, resulta que cuando ha habido sequías a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, la gente ha ido notando en las piedras los momentos de la sequía. Acá, por ejemplo, está invertido porque sacaron la foto así. Acá dice 1899, ¿sí? Esta sequía ocurrió en 1899, por ejemplo. Bueno, en alemán, en una de estas piedras dice, cuando veas esto, ponete a llorar. ¿Por qué? Porque significa que va a haber menos alimentos, que no va a haber transporte fluvial para pasar alimentos y todas las consecuencias que trae una sequía. Bueno, esto es lo que está sufriendo el Éufrates en este momento. Bien. ¿Significa todo esto que Ricardo se ha puesto en profesor de geografía? No. Ahora les voy a decir por qué estoy hablando de esto. Apocalipsis capítulo 16, versículo 12, es lo que vamos a ver ahora. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armegidó. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera. Repito el comienzo de Apocalipsis 16, 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y les voy a leer unos cuantos versículos de Apocalipsis 9 ahora. Apocalipsis 9, 13 al 21. El sexto ángel tocó la trompeta y una voz del cielo, y oía una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas, y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así, se arrepintieron de la obra de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó. Esta es la realidad del Éufrates en estos días. Siendo respetuoso, alguien no puede decirse que es el sabio completo de los tiempos, pero creo que
la situación del Éufrates nos está llevando a un cumplimiento profético. No puedo asegurar que sea el cumplimiento de Apocalipsis 16:12, porque ha habido otros tiempos en los cuales ha habido sequías grandes, sequías importantes, el río ha subido y ha bajado en otros tiempos, pero lo que sí puedo decir es que estemos atentos, porque las profecías tienen fundamentalmente el sentido de que cuando ocurren uno pueda entender lo que pasa. Pero también tienen el sentido de llamar a los creyentes a la santidad. La voz de los profetas tiene que estar en conducir a los creyentes a la santificación. No tenemos nada que hacer, no tenemos por qué preocuparnos por la construcción de un templo, ni preocuparnos por si el Éufrates tiene más o menos agua. Posiblemente sea una señal. De lo que podemos ocuparnos es de ser santos, porque la Escritura dice que seamos santos porque Él es santo.